En 1939, cuando Alemania invade Polonia, Francia le declara la guerra. Ese mismo año, Jean-Paul Sartre, el gran filósofo y literato que ganó el Premio Nobel de Literatura y que rechazó, es reclutado junto con un matemático, con un vendedor provincial de teléfonos y con un gran empresario de ropa de señora. Es enviado a la ciudad de Alsacia para hacer subir globos aerostáticos y determinar cuál es la dirección del viento. Esos informes que envía al Centro de Estrategia Militar casi siempre terminan en la basura de los superiores, de tal manera que el trabajo de Jean-Paul Sartre no era muy importante. Por esa misma época, él empieza a reflexionar sobre el concepto de autenticidad. Se da cuenta de que está determinado por el contexto y la circunstancia de su época, y es aquí donde se pregunta dónde está la libertad del individuo y cómo podemos ser libres en un contexto que aparentemente está determinado. Para desarrollar su concepto de autenticidad, no solo de manera teórica, sino también práctica, Jean-Paul Sartre le va a pedir a Simone de Beauvoir que le envíe unos cuadernos con su color esmaltado y bonito desde París. Simone de Beauvoir era su novia y fue una filósofa muy importante para aquellos que tenéis algo de idea de filosofía. Cuando le llegan esos cuadernos, comienza a desarrollar un diario. Comienza a poner en práctica una corriente filosófica que él había estudiado anteriormente, que se llamaba la fenomenología. La fenomenología consistía en el arte de extraer placer en la atención misma de contemplar las cosas. Esa corriente había sido desarrollada por Husserl y por Heidegger también posteriormente, y de alguna manera Sartre consideraba que la fenomenología lo que había hecho era volver a sumergir en el mundo de la vida a los filósofos, esos filósofos que habían quedado alejados a un mundo teórico, contemplativo, basado en conceptos. De repente salen de esos conceptos, de las palabras limitadoras, y se sumergen en un realismo puro y duro, especialmente en aquella época, como decimos, que se estaban viviendo las consecuencias preparativas de una guerra. Así que Jean-Paul Sartre en ese diario comienza a describir sus sensaciones internas, así también como las circunstancias que le rodean. Comienza, en una palabra, a reflexionar. La palabra reflexión implica reflejar. ¿Reflejar el qué? Reflejarse a uno mismo y reflejar el mundo. Lo que hace esa reflexión es establecer una distancia entre lo que veo y lo que yo soy. Incluso cuando reflexiono sobre mí mismo, es como si yo me extendiera, me desdoblara para verme a mí mismo. A partir de esa visión, de esa reflexión, puedo emprender una acción, por ejemplo, de mejorarme, de modelarme, o incluso puedo convertirme en un activista, ya sea político, religioso, social, tratando de meter algunas acciones que produzcan una consecuencia en el mundo y que por lo tanto cambien su rumbo. Pero ¿qué pasa? La reflexión implica un esfuerzo que no todos estamos dispuestos a asumir. La verdad es que la vida corriente nos desgasta y a veces solo queremos seguir la inercia del día a día. Jean-Paul Sartre critica este hecho. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso negamos nuestra libertad. Es lo que él llama como mala fe y que posteriormente desarrollará en su obra El ser y la nada. Nos negamos a nosotros mismos la libertad porque la verdad es que no queremos esforzarnos en cambiar. Y nos perjudicamos a nosotros mismos. Y en verdad, cuando decimos que no hay libertad, también estamos tomando una decisión libre. La libertad lo que hace, en palabras de Hannah Arendt, es permitirnos comenzar de nuevo. Es una especie de natalidad, de dar un nuevo nacimiento a nuestra vida. Cotidianamente parece que nos encontramos determinados por unas circunstancias que nos llevan a otras, y estas nos llevan a otras, y a otras y a otras, y hemos perdido el control de nuestra vida. Pero lo que defendía Hannah Arendt es que podemos volver a empezar una nueva serie, que no tenemos que seguir sumando eslabones a una cadena sin fin que no nos representa a nosotros mismos, nuestros valores, nuestros principios y deseos. Por lo tanto, lo que Jean-Paul Sartre dice es que para desarrollar de manera práctica la autenticidad, lo que tenemos que hacer primero de todo es entender nuestro contexto.
Para entender nuestro contexto tenemos que trascendernos a nosotros mismos. Y en ese trascender podemos ver cómo funciona la sociedad. Después de trascender, entonces sí que podemos volver a nosotros mismos, pero con una visión distinta, con una visión global. Y ahí podemos ejercer nuestras libertades a través de las posibilidades que nos brinda la vida. A veces unas posibilidades se nos brindan y a veces ciertas posibilidades hay que crearlas mediante la acción. Muy bien, lo que dice Jean-Paul Sartre es que ser auténtico implica no negarse a uno mismo. No decir, bueno, es la vida así, ¿qué voy a hacer? Este es el contexto en el que me ha tocado vivir. Esto es lo que tengo que hacer porque hay otros que me mandan y que me han dicho que tengo que hacer esto y yo simplemente obedezco órdenes. Ser auténtico significa decidir por uno mismo. Porque incluso cuando decidimos obedecer, la verdad es que estamos decidiendo por nosotros mismos, así que la libertad es innegable. Pero por otra parte, ejercer nuestra libertad implica algo muy importante y es asumir el peso, el gran peso de la responsabilidad. Responsabilidad significa que somos responsables ante todas las cosas que nos suceden en la vida. Y ser responsable, cuidado, no significa que nosotros hemos provocado las circunstancias que estamos viviendo. Pero asumir la responsabilidad significa que pase lo que pase, la verdad es que voy a tener que responder ante esa circunstancia, ya sea que haya sido mi error, ya sea que yo la haya provocado, ya sea que haya venido de manera contingente, que haya sucedido porque sí, o ya sea porque otros la hayan provocado. Ser responsable significa que yo siempre estoy destinado como un ser pensante y actuante a responder ante esa circunstancia, sea como sea. Y a partir de esa respuesta se van a generar una serie de consecuencias. Y muchas veces podemos pensar que, mira, porque yo hice aquello en aquella época, pues ahora estoy destinado a vivir esto otro. Cuidado, Jean-Paul Sartre dice que eso es negarse de nuevo la libertad, negarse a uno mismo. Porque la verdad es que aunque hay circunstancias que no podemos rechazar vivir, sí que podemos decidir cómo las vamos a vivir, qué actitud vamos a tener ante ellas. Jean-Paul Sartre, cuando hablaba del marxismo, decía, pues bueno, la verdad es que un trabajador que está en una fábrica, haciendo un producto, formando parte de esa cadena de montaje, parece que no tiene mucha libertad, pero puede meter pequeños actos de libertad en sus acciones. Por ejemplo, yo puedo decidir cuándo pongo el tornillo o cuándo no lo pongo, o de qué manera lo pongo. O puedo decidir la velocidad, o puedo decidir ciertas cosas que de alguna manera me hagan conectar de nuevo con mi individualidad, con mi persona. Son pequeñas acciones que permiten que la individualidad se cuele en esa aparente cadena determinada en la que somos una parte. Pues bien, esto puede hacernos reflexionar sobre nuestra época. Muchas personas piensan que la filosofía de Jean-Paul Sartre está anticuada y que ya no tiene mucho que ofrecer en nuestra época, que es un filósofo antiguo, y en verdad que ha perdido mucha importancia a diferencia de otros filósofos, a mi parecer. De hecho, cuando estudié la carrera de filosofía de Jean-Paul Sartre, creo que no vi mucho, lo vi en una asignatura y punto, y fue un libro de pasada. Posteriormente, pues yo me interesé por la filosofía de Jean-Paul Sartre y leí La náusea, leí El ser y la nada, o El existencialismo es un humanismo. Bien, creo que lo que incita Jean-Paul Sartre nos incita a tomar las riendas de nuestra propia vida, a destacar que siempre somos libres de actuar y nos da la esperanza de que siempre podemos comenzar una serie nueva, una cadena de hechos que impliquen una nueva serie de causas y consecuencias. No estamos determinados a vivir las consecuencias de ayer, y en el caso de que lo estemos, la actitud interior de cómo asumimos esas circunstancias va a determinar mucho. Por lo tanto, esto trae una gran libertad y nos permite asumir nuestra responsabilidad no como una carga pesada, sino como un estandarte y como una bandera de que podemos ser individuos en un contexto social en el que muchas personas actúan determinadas y de manera ciega. Podemos abrir nuestros ojos, podemos ver,
podemos no ser indiferentes, podemos ver en nuestro interior qué sentimos cuando estamos en contacto con ciertas circunstancias. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido este vídeo, te leo, para mí tu opinión es muy importante y también puedes suscribirte al canal para seguir viendo más vídeos y reflexiones filosóficas de los autores antiguos, clásicos y de nuestro tiempo. ¡Hasta pronto!